Sepan disculpar el sonido de mi celular. Vamos a explicar lo que es, por qué tenemos en cuenta esta distribución o categorización de los pacientes, ¿no? Aquí siempre vamos a considerar el nivel de riesgo que tiene el hospital, la complejidad de los servicios, el número de camas, el personal de enfermería por áreas o por servicios, también los niveles de conducción, como son los jefes de unidad o jefes de división, como dice acá, supervisores, jefaturas de sala o jefaturas de servicio. Todo esto se hace para planificar las estrategias y lograr un plantel de enfermería óptimo o por lo menos aceptable. En general nos manejamos con el 60% de enfermeros, el 40% de enfermeros profesionales y el 40% de auxiliares de enfermería, dado que el recurso humano profesional de enfermería es deficitario. Entonces aceptamos esto. Acá también, si podemos evaluar cuando vayamos a los sanatorios o a los hospitales, nosotros vamos a saber que si un establecimiento sanitario tiene el 100% de auxiliares de enfermería y empíricos, es totalmente deficiente, ¿no? Y va a seguir siendo deficiente si solamente tienen un 5% de enfermeros profesionales para llegar a una clasificación muy buena que es donde se tienen el 70% de enfermeros profesionales, el 15% de licenciados en enfermería, el 15% de enfermeros especialistas, el 40% de enfermeros generalistas y solamente el 30% de auxiliares de enfermería. Los índices de atención que propone esta norma o resolución de gestión de la calidad de los servicios de enfermería es que, por ejemplo, clínica médica 2 horas 30 por día y por paciente, para tener una terapia intermedia con una atención de 6 horas por día por paciente. Nosotros tenemos que hacer el cálculo en el número de personal con fórmulas que ya vamos a aprender. La atención para terapia intensiva sea de 10 horas, por ejemplo, igual que la atención neonatológica, por la complejidad de atención y por el recurso deficitario de enfermería. Cuando vayamos a calcular el ausentismo, vamos a tener allí el ausentismo previsto y el ausentismo imprevisto. El ausentismo previsto está representado por las licencias y feriados anuales, que son en total 154 días. O sea que, en promedio de los 365 días, una persona solamente trabaja el 58% de ese tiempo, porque el resto está compuesto por los francos, por los feriados, por la licencia anual ordinaria, por la licencia por estrés o riesgo, lo que hace un total de 154 días. Entonces, se modificó estos indicadores y pusimos, como ya les decía, de 6 a 10 horas para los servicios intensivos y elevar el porcentaje de ausentismo de 20 a 40%. Nos queda esta fórmula corregida donde dice número de camas por días de atención de enfermera a enfermero por días de la semana sobre la cantidad de horas semanales. Y a esto, de este resultado, se le suma el 40% por ausentismo.
Aquí sería, por ejemplo, 20 camas por 10 horas si es una terapia intensiva, por 7 días de la semana sobre 40 horas semanales. A ese resultado se le suma el 40%. Otra cosa que se tiene en cuenta es la distribución diaria. Cuando planificamos, el mayor número de personal debe estar en el turno mañana, o sea, el 50% del personal, porque la organización tanto sanatorial como hospitalaria se realiza de mañana. Es allí donde está todo el personal administrativo para registrar pacientes, están también los servicios de diagnóstico por imágenes, tomografía, rayos X, etcétera. También las rondas médicas o el pase de sala se hace a la mañana y la mayoría de los servicios de apoyo generalmente trabajan a la mañana, que nosotros diríamos desvirtuando el trabajo de enfermería a la tarde, ¿no? Donde hay que hacer toda la parte de mensajería porque ellos ya no están. El turno tarde, el 30%, y el turno noche, el 20% del recurso humano. Aquí los factores que vamos a tener en cuenta son los factores que hacen a la institución propiamente dicha y a los servicios. Hay que ver cómo está distribuido el hospital, si está distribuido en forma pabellonada, todavía hay hospitales así, si es vertical, si es horizontal, si tiene muchas escaleras. Todo eso hay que tener en cuenta para el cálculo del personal. Y por supuesto, a tener en cuenta también el porcentaje ocupacional de pacientes, porque a veces es altísimo y se trabaja a cama caliente, como se dice, ¿no? Se va de alto un hospital, no se puede hacer la limpieza y la higiene terminal de la unidad porque ya entra otro paciente. Y el presupuesto. Y en cuanto a los recursos humanos, hay que tener en cuenta las normativas con que se maneja el personal, que aquí en Chaco es la FATSA, la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad, que tiene un estatuto porque protege a su personal, lo defiende, y entonces hay que tener en cuenta determinadas pautas para el trabajo de enfermería. En el Estado tenemos la ley 2017, que es la que marca el trabajo del empleado público, y otras leyes que hacen. Bueno, en cuanto al ausentismo previsto, hay que tener en cuenta que se considera franco las 48 horas de descanso semanal que le corresponde a toda persona, independientemente del régimen laboral que usufructúe. También se programan 2 francos por lo menos una vez al mes para que tengan un fin de semana por enfermero o enfermera. También las personas que trabajen en feriados se le deberá devolver ese día en dinero o compensar con otro franco. La jornada, por ejemplo, aquí lo que dice el descanso diario entre jornada y otra no podrá ser inferior a 12 horas continuadas, porque no puede ser que una persona salga del turno noche y tenga turno para a la mañana, porque allí serían 16 horas completas de trabajo. El descanso por rotación también hay que tener en cuenta, o sea, toda persona que trabaja en el turno nocturno tiene que tener descanso al otro día. Ahora, si la persona elige trabajar solamente en el turno nocturno, entonces esto no aplica, por supuesto, ¿no? Porque la persona ya cobra un porcentaje por el trabajo nocturno. Después hay otras cosas que vamos a ir viendo porque
se hace una reunión mensual con el personal, entonces para programar las licencias de tal manera que sea equitativo, igual que lo mismo que el feriado del 25 de diciembre y el 1 de enero, eso se sortea o se va llevando un registro de tal manera que no tengan en 2 años consecutivos las mismas personas ese turno. Es decir, todo eso son estrategias que se tienen en cuenta con el personal. Y el ausentismo imprevisto son las licencias por enfermedad. Y aquí se vuelve a repetir lo que ya habíamos hablado. Aquí les dejo un ejemplo de la aplicación del cálculo de personal, ¿cierto? Aquí está el número de camas por el horario de atención, por los días de la semana, sobre 40, que son la cantidad de horas que debe trabajar una persona por semana, más el 40% considerado por ausentismo previsto e imprevisto. Con esto